Bueno, jóvenes, entonces vamos a repasar un poquito lo que introducimos el pasado lunes sobre la parte de combinatoria. Bueno, habíamos hablado de todo resultado, todo conjunto de resultado de un experimento, le vamos a llamar espacio muestral, y cada elemento del espacio muestral le llamamos punto muestral o punto de muestra o simplemente un elemento del espacio muestral. Y el evento como tal, el concepto de evento se refiere al subconjunto en espacio muestral y se representa con una letra mayúscula. Bueno, el espacio muestral se representa con una letra S. Y el evento pues va a ser el resultado de un experimento en el cual utiliza como elementos para o sea, como elementos base, los elementos del espacio muestral. ¿Ok? Ok. Este, en la parte de combinatoria vimos un poco lo que era, bueno, la regla de la suma, la regla del producto. Vimos la parte del principio del palomar y vamos el día de hoy a profundizar en los temas de permutaciones, variaciones y combinaciones. A ver qué son, cómo se atacan problemas de ese estilo y demás. ¿Ok? Bueno, un poco recordemos que la combinatoria es una rama de la matemática perteneciente al conjunto de la matemática discreta que estudia la numeración, construcción y existencia de propiedades de configuraciones que satisfacen ciertas condiciones. ¿Ok? Bueno, básicamente en ocasiones, como resultado de un experimento, no nos interesa, o no podemos, tal vez sí nos interesa, pero no podemos listar todos los elementos o todos los resultados de un experimento. ¿Ok? Sino que basta con contarlos o con saber cuántos posibles resultados tenemos. ¿Ok? Entonces, para eso es que utilizamos lo que son las reglas de conteo como tal, parte de combinaciones. Ok. La combinatoria se utiliza con frecuencia para obtener fórmulas y estimaciones en análisis de algoritmos. Tenemos por así decirlo, dos caminos a seguir. Lo que llamamos combinaciones sin repeticiones o las combinaciones con repeticiones. ¿Ok? En las combinaciones sin repetición, obtenemos los elementos sin que estos se repitan, o sea, sin repetir elementos en el resultado. Y en las combinaciones o la combinatoria con repetición, los elementos pueden ser repetidos, o sea, se pueden repetir. ¿Ok? Ya vamos a ver un poquito de ejemplos de cada uno de ellos. ¿Ok? Ok, bueno, esto también pues ya se los acabo de mostrar, o sea, se los acabo de explicar, ¿verdad? En ocasiones pues no es posible obtener un conjunto de todos los resultados, sino que pues es mejor o es eh, mejor no, sino que es más propio pues contarlos porque son muchos elementos, ¿ok? Bueno, habíamos hablado de la parte de la regla del producto, ¿ok? Que si una operación se puede realizar de n formas y otra operación de manera concurrente o paralela se puede realizar de otras n sub 2 maneras y así sucesivamente, entonces todas las operaciones juntas se pueden realizar mediante la multiplicación de cada una de las formas en las que se pueden realizar las operaciones. Y habíamos hablado del ejemplo de combinar prendas. 5 pantalones, 3 camisas. Entonces primero escojo 5 pantalones y después escojo 5 camisas y luego escojo 3 pantalones. Lo puedo hacer de 5 por 3 igual 15. De igual manera puedo primero seleccionar los 3 pantalones y las 5 camisas, o el proceso se puede hacer al unísono. Seleccionar una camisa, un pantalón y contar. Una camisa, un pantalón y contar. Y ahí sería un claro ejemplo de regla del producto, donde multiplicamos y obtenemos pues la cantidad de maneras diferentes. ¿Ok? La parte de generalización, hablábamos de que puede haber un evento que se ejecute de n maneras, o n sub 1, un evento 2 de n sub 2, un evento 3 de n sub 3, y así sucesivamente hasta un késimo elemento
que se puede realizar, o un k-décimo evento que se puede realizar de n sub k maneras. Entonces, la totalidad de las maneras que se puede realizar sería la multiplicación de n sub 1 por n sub 2, así hasta n sub k. ¿Ok? Este es un ejemplo, ¿verdad? Ahora, y agregándole una prenda más o n prendas más al problema de las 3 camisas y los 2 pantalones. ¿Ok? Las 5 camisas y los 3 pantalones, perdón. ¿Ok? La regla de la suma aplica para operaciones que se pueden realizar de n o de n maneras, mientras que otra operación se realice de n, o sea, de otro n sub 2 maneras, y estas no puedan realizarse de manera simultánea o paralela. ¿Ok? Entonces, la cantidad total de maneras que tengo van a ser n sub 1 más n sub 2 más n sub 3 más n sub k en el caso de generalizar. Por ejemplo, si necesito o si tengo de 20 carros para escoger un vehículo, tengo 10 carros rojos, 5 carros verdes, no voy a tener 10 por 5, 50, no, voy a tener 10 más 5, 50 carros a escoger. ¿Ok? ¿Ok? También hablamos de la parte de la suma, de la regla de la suma generalizada y un ejemplo, ¿verdad? Teniendo los 10 carros de un color, los 5 de otros y 20 carros de otros, no voy a tener el resultado del producto, sino que lo que voy a tener es el resultado de la suma. ¿Ok? Hablamos también del principio del palomar, la clase anterior, en la cual pues recordemos que si deseamos distribuir n elementos en m estantes, m cajas, ¿ok? Y si n es mayor que m, entonces vamos a poder asegurar que al menos uno de los recipientes o una de las cajas va a tener más de un elemento, ¿ok? Eso es lo que nos decía el principio del palomar. Ejemplo, si tengo un grupo de 13 personas, puedo con certeza asegurar que al menos 2 personas cumplen años el mismo mes. ¿Ok? De 13 personas tengo 12 meses. Estoy tratando de acomodarlos, las 13 personas, en 12 estantes. ¿Ok? Va a haber al menos, puedo asegurar que al menos un estante o un mes va a compartir cantidad de personas. ¿Ok? O las personas van a compartir un mes mínimo de cumpleaños con otra. ¿Ok? Eso sí nos queda claro, ¿verdad? Nos queda bien. Ok, ahí hablábamos de la parte del principio del palomar un poco y empezamos a ver, ahora sí, la parte de conteo de la muestra, llamadas permutaciones. ¿Ok? Como les decía, en ocasiones no es sencillo o no es trivial contar el número de casos favorables o los elementos que van a estar dentro de nuestros conjuntos, dentro de nuestro conjunto de evento, y lo que nos interesa más bien es contar, ¿ok? Contar cuántos elementos hay, o sea, por lo menos el aproximado cuántos elementos vamos a tener. Entonces, una permutación es un arreglo de todo o parte de un conjunto de objetos, ¿ok? Estamos familiarizados con el concepto de arreglo. Un arreglo va a ser una lista, por decirlo así, ¿ok? Va a ser pues una cantidad de elementos. Hablemos entonces, por ejemplo, de la teoría de conjuntos, un conjunto de elementos parte o todo de un conjunto de objetos o un conjunto de algo, ¿verdad? Más hablar de objeto, hablamos de cualquier cosa. ¿Ok? Y aquí se usan entonces los principios fundamentales de las reglas del conteo y reglas de producto. ¿Ok? Como les decía, las dos partes fundamentales o los dos caminos que nos van a guiar van a ser si importa el orden, si el orden de los elementos va a importar, y que si se permite o no repetición en los elementos. ¿Ok? Entonces vamos a tener como quien dice, primero vamos a decir, bueno, se permite repetir elementos dentro de mi selección, ¿verdad? Dentro de mi selección del conteo que voy a realizar, sí o no, y luego vamos a evaluar si va a importar o no el orden en el que lo selecciono. ¿Ok? Un ejemplo rápido, así como para que
tengan la idea, es por ejemplo que yo diga, bueno, ¿de cuántas maneras puedo seleccionar 5 estudiantes de todos ustedes? ¿Ok? Sin importar el orden. ¿Qué es sin importar el orden? Bueno, yo digo, bueno, venga, fulanito, menganita, perencejo, fulanito, y se ponen aquí. Bueno, y me faltó agapito, pues está, se ponen aquí. Perfecto, esa es una manera de seleccionarlos. Pero, sin importar el orden. Ahora bien, si yo digo, bueno, fulanito, menganito, perencejo, fulanito, fulanita, ven y se ponen acá, pero ordénense, perdón, de, qué sé yo, del más alto al más chico. Entonces ahí se ordena. Bueno, hay una manera. Bueno, ahora ordénense del más chico al más alto, cámbiense. Okay. Bueno, ahora ordénense por número de carnet. Bueno, entonces ahí se ordena. Ahora se ordenan por orden alfabético. Bueno, ahí se ordena. ¿Ves? Son los 5 mismos alumnos que acabo de seleccionar y tengo aquí, pero los estoy ordenando de manera diferente. ¿Ok? Entonces ahí es donde hablamos de si importa o no importa, o sea, si llegas a importar o no el orden de los elementos a la hora de seleccionarlos. ¿Ok? Y eventualmente si se repite o no ¿cómo se llama? Se repite o no los elementos. Aquí sería un poquito con alumnos difícil de repetir alumnos, ¿verdad? No los puedo clonar, ¿verdad? O podemos hablar tal vez de que en una selección vaya un alumno y en otra selección vaya el mismo alumno. Entonces por ahí podemos también discriminar un poco. ¿Ok? Les recuerdo que cada vez que tengan alguna pregunta, alguna duda, pues no duden bueno, no duden si tienen dudas. Entonces, no sientan pena en preguntar y interrumpir para hacer la consulta, ¿ok? Aquí si la sabemos, la respondemos y si no, de algo hacemos para ver qué encontramos, ¿ok? No es que aquí lo sabemos todo, aquí estamos todos aprendiendo. Ok, bueno, entonces, importante, también yo creo que hablamos de esta parte. Yéndonos un poquito más del lado de ya de los elementos que vamos a tener o de las técnicas que vamos a tener varias, en las cuales tenemos las variaciones, las permutaciones, variaciones y eventualmente vamos a tener lo que llamamos combinaciones. ¿Ok? Entonces vamos a tener permutaciones, variaciones y combinaciones. ¿Ok? Vamos a ver por acá. Ok. Entonces, ¿cuándo utilizamos una o cuando sabemos que estamos ante un problema en los cuales vamos a aplicar una permutación, una variación o una combinación? ¿Okay? De primera instancia vamos a verlas sin repeticiones, ¿okay? Sin repetir elementos. ¿Okay? Vamos a hablar de esa primera rama de nuestro árbol de decisión en la cual nos vamos a ir sin repetir elementos. ¿Okay? Entonces dice, cuando se utiliza en una parte o una parte de un conjunto de objetos, se le suele llamar una variación. ¿Ok? Si tenemos 10 cosas y ocupamos seleccionar 5, 6, 7, 2, lo que sea, y no estamos tomando la totalidad de esos 10 elementos, estamos hablando del concepto, estamos hablando de la técnica de conteo llamada variación. ¿Ok? Pero cuando utilizamos la totalidad de elementos, ¿ok? Vamos a estar hablando de lo que se llama una permutación. ¿Ok? Entonces, una variación es cuando selecciono una cantidad de elementos que es menor que el total del conjunto, o bien dicho, una parte del conjunto total de elementos que voy a ordenar o elementos que voy a seleccionar, o que elementos que voy a contar. ¿Ok? Entonces ya hablamos de una variación. Pero cuando hablamos de que utilizamos el conjunto, de cómo lo seleccionamos, le llamamos permutación. ¿Ok? Permutación lo podemos ver como un sinónimo de la palabra ordenamiento. Y ahí sería de cuántas maneras puedo seleccionar 10 alumnos, de 10, con el hecho de que, no sé, primero vayan
los carnet C1 y luego vayan los carnet C2 y luego los carnet C0 y así, bueno, cualquier orden, pero utilizando la totalidad de elementos de los cuales disponemos. ¿Ok? En el caso de una permutación, ¿ok?, es muy sencillo obtener la cantidad diferente o la cantidad de maneras diferentes que podemos hacer esa selección. Básicamente es mediante su factorial, ¿okay?, el factorial de los n elementos. ¿Okay? Estamos familiarizados con factorial, ¿verdad? O sea, factorial de un número es la multiplicación de todos los números menores que él, bueno, mayores, menores o iguales que él y hasta el 1. Así, por ejemplo, el factorial de 5 será 5 por 4, por 3, por 2, por 1. O bien 1 por 2, por 3, por 4, por 5. El orden de los factores en este caso no altera el producto. Y teniendo como caso base el factorial de 0, que va a ser igual a 1 por definición. ¿Ok? Bueno, parte bastante sencilla de ver la parte de la permutación como tal. Vamos a ver si tenemos por acá un pequeño ejemplo. Dice, se tienen 5 estudiantes para la selección de un presidente, un vicepresidente y un secretario. Creo que ya también lo habíamos comentado. Para elegir un presidente se tienen n sub 1 maneras igual a 5 de elegirlo, ¿verdad? Para elegir el vicepresidente tenemos n sub 2 maneras de elegirlo, que es igual a 4. Y para elegir el secretario tenemos n sub 3 igual a 3 maneras diferentes de seleccionarlo. Entonces, para la selección vamos a tener en este caso 5 para el presidente, lo quitamos, 4 para el vicepresidente, quitamos la persona y quedan 3 para el vicepresidente. ¿Ok? En este caso, no estamos utilizando todos los elementos, ¿verdad? En este caso, podríamos estar hablando de una variación. Pero en este otro ejemplo que tenemos por acá, dice la cantidad de formas en las que podemos organizar las letras A, B, C y D. ¿Cuántos elementos hay en total? Son 4 elementos, ¿verdad? Me está diciendo cuántas maneras diferentes tengo de organizar o de ordenar o de seleccionarlas, ¿ok? Sin repetirlas, ¿ok? Entonces estamos hablando de que estamos usando todos los elementos de los que tenemos disposición. Entonces, ¿cuál sería en este caso la técnica de conteo? La permutación. Y la permutación nos dice que el resultado es n factorial, siendo n la cantidad de elementos con los que vamos a disponer. ¿Ok? Un par de ejemplos ahí medio sencillos en este caso. ¿Ok? Nos queda claro, vamos a hacer más ejemplos, pero nos queda claro estos introductorios. Ok, perfecto. ¿Ok? Vamos a hablar de las variaciones. ¿Okay? Recordemos la permutación, utilizamos la totalidad de elementos de los cuales disponemos. Muy sencillo. Son n elementos distintos, n factorial. ¿Ok? Recordemos, estamos hablando de la técnica, estamos yendo por la rama sin repetir, ¿verdad? Entonces, recordemos por ahí que nos estamos yendo por acá. ¿Se repiten elementos? ¿Ok? Entonces, si decimos que no, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que tenemos las permutaciones, las variaciones, y ahorita vamos a ver la parte de las combinaciones. ¿Ok? Nos estamos yendo por este ladito, ¿verdad? Estamos yendo por ahí. ¿Sí? Entonces ya, aquí estamos hablando de n factorial. Estamos usando la totalidad de elementos, estamos hablando de n factorial, y vamos a ver la parte de las permutaciones. ¿Ok? Las variaciones, disculpen, variaciones. ¿Ok?
Bueno, habíamos conversado un poco que tenemos el concepto o los, por convención, los valores o los literales que le vamos a asignar a los valores. N va a ser la totalidad de elementos y R, por decirlo así, va a ser la cantidad de elementos que vamos a ir tomando. ¿Sí? Entonces, como en otras palabras, dice, el número de variaciones sin repetición de n objetos, o sea, un conjunto de n elementos, distintos tomados de R o en grupos de tamaño R, ¿verdad? Por ejemplo, de 10 alumnos tomo 6. 10 va a ser mi n, mientras que 6 va a ser el tamaño de mi R, o sea, va a ser el tamaño de mi muestra, por decirlo así, o del conjunto, del bloque que estoy tomando, ¿verdad? ¿Ok? La técnica o la fórmula que me va a ayudar a obtener ese total de maneras diferentes, ¿okay? O de variaciones sin repetición de n elementos tomados de R en R, va a ser mediante esta fórmula. Y aquí vamos a ir hablando un poco de la convención que tenemos. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de variaciones, son un poco chiquititos, ¿verdad? Vamos a tener, bueno, cuando resolvemos un problema, es importante que coloquemos o especifiquemos cuál va a ser la técnica de conteo que vamos a usar. Y no solo poner el resultado de algarete, sino que hay que ser bastante explícito, bastante específico, por decirlo así. ¿Okay? Este simbolito que viene ahí, que dice VNR, esto quiere decir variaciones de R en N. O también variaciones, variaciones en R. O sea, variaciones en un conjunto de n elementos tomados en grupos de R. Variaciones n. ¿Y por qué? Porque a la hora de que vayamos a resolver el problema, pues vamos a sustituir, ¿verdad? Vamos a sustituir por acá. ¿Ok? Entonces dice por acá, nuestra variación va a ser n factorial entre n menos r factorial. ¿Okay? Me interesa mucho, bueno, también lo pueden ver de esa manera, permutaciones nr o también el símbolo permutación nr. Eso, recordemos que la variación es una permutación, pero no estamos usando la totalidad de elementos, ¿verdad? Entonces son otras maneras de ver, pero me gusta más que nos avancemos más con esta parte de darle su nombre como es, ¿verdad? Sabemos la permutación, van todos los elementos, todo muy bonito, la permutación de n, ¿verdad? Va a ser así. Permutaciones de n elementos es igual a n factorial. ¿Ok? Y así. Si ya le metemos aquí otra cuestión ahí medio rara, se los pongo ahí para que también lo pueden ver así. Esto sería como decir, bueno, permutación de n en n igual a l menos n. Bueno, al final de cuentas esto va a quedar factorial de 1, ¿verdad? Que es 1. Esto va a quedar n factorial, correcto. Si yo lo hiciese así, con esta fórmula, pues se daría n factorial entre n menos n factorial. Bueno, perdón, 0 factorial sería aquí, sería por definición, sería factorial de 1. Sería, bueno, 1, perdón, 3 de 0 que es 1, y nos quedaría simplemente n factorial. Ok, eso es básicamente para que vean por qué lo ponemos así, pero aunque pongamos que es una variación de n, pues ya sabemos que va a ser un ejemplo o la técnica como tal de variación. ¿Okay? La fórmula, como les decía, la fórmula de la variación sin repetición va a ser entonces variación de n de elementos va a ser igual a n factorial entre n menos r factorial. Por eso es importante identificar el n, que es la cantidad de elementos, y el r,
los bloques o el tamaño de cuántos elementos voy a ir seleccionando. ¿Ok? Esta sería nuestra forma. ¿Ok? Esto para R mayor o igual que 0 y menor, no, perdón, mayor estricto que 0 y menor estricto que n. ¿Por qué no con n? Porque se convertiría en una permutación. No tiene sentido. ¿Ok? Veamos este ejemplo. Dice, la cantidad de formas en las que se puede organizar 3 conferencias en 5 fechas posibles. ¿Ok? Veamos ahí un poco el contexto. Tenemos 3 conferencias, ¿verdad? Y tenemos 5 días. Entonces, ¿de cuántas maneras diferentes o la cantidad de formas en las que se pueden organizar esas 5 conferencias en los 3 días? ¿Ok? Identificamos cuál ahí es nuestro n. 5, ¿verdad? Que son los 5 días. Entonces tenemos la totalidad. Entonces, ocupamos seleccionar 3 de esos 5 días. ¿Ok? Nuestro R sería 3. Entonces estamos hablando de una variación 5-3. ¿Ok? O una variación con n igual a 5 y r igual a 3. Ahora sí, aplicando la fórmula, nos dice n es 5 factorial. Aquí sería 5 menos 3 factorial. ¿Ok? 5 factorial. 5 factorial es 1 por 2, por 3, por 4, por 5. ¿Ok? Eso nos da 120. ¿Ok? ¿Ok? Y 2 factorial, ¿cuánto nos da? Bueno, 5 menos 3 nos da 2 factorial. Factorial de 2, 1 por 2, 2. Nos da 2. Eso nos daría 60. ¿Ok? Entonces, la respuesta sería cantidad de formas en las que se pueden organizar 3 conferencias en 5 fechas diferentes, en 5 fechas posibles. Las podemos organizar de 60 maneras. ¿Ok? Dirán por aquí, ¿por qué pongo 5 por 4 por 3? Bueno, eso es un poco ir cancelando. Les explico. Factorial de 5, perdón, factorial de 5, bueno, aquí ya resuelvo, por eso es factorial de 2. Factorial de 5 es igual, ¿qué letra? ¿No? Sería igual a 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Factorial de 2 es 1 por 2. ¿Ok? Yo puedo cancelar este con este. Cancelo y me queda 3 por 4 por 5. 3 por 4, 12 por 5, 60. ¿Ok? Esa es una manera cuando a veces tengo factoriales muy grandes. Por ejemplo, factorial de 20. Factorial de. Es decir, por ejemplo, una variación con n igual 20 y r igual 15. O sea, no me voy a ir a calcular un factorial de 20, ¿verdad? Es un número muy grande. Entonces, yo sé que el factorial de 20 es 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, o podemos decir algo como esto. Bueno, aquí factorial, bueno, factorial de 20 y sería, si yo tengo que, por ejemplo, 15 factorial, pues yo sé que el factorial de 20 es 15 factorial por 16, 17, 18, 19 y 20. Y factorial de 15, pues ya no tengo para qué desarrollarlo, simplemente pues, cancelo acá y me queda simplemente esta multiplicación. Un poquillo ahí es simplemente cancelando o simplificando, por así decirlo. ¿Qué? ¿Traían esos sencillos? Sí. ¿Cómo, digamos, explicar cómo sabe que 3 es R y que 5 es N?
Recuerden que la n siempre va a ser el más grande, ¿verdad? Primero, o sea, la n es la totalidad de elementos de los que usted dispone. Mientras que la r va a ser el elemento más chico, una variación, y son la cantidad o el tamaño de los bloques que usted va a tomar. ¿Okay? Por ejemplo, veamos de nuevo el ejemplo de las conferencias. Al final de cuentas, usted va a tener 5 días y va a tener 3 conferencias. Bueno, dado el caso de que la conferencia ocupe todo un día, ¿verdad? Una conferencia ahí de 8 horas, entonces no puede hacer 12 en un día, ya sería otro tipo de problema. Puedo decir, bueno, ¿cuántos días tengo? Bueno, tengo 5 y ocupo 3. Entonces, bueno, sí, 5 va a ser mi tamaño n. Primero, la n siempre va a ser tu totalidad de elementos, ¿verdad? Y r va a ser, pues, la cantidad de elementos que tienes que seleccionar o el tamaño de los elementos que vas a seleccionar. Entonces, en este caso, como es aquí, de 5, que es el más grande, ese sería la n, mientras que el número más chico que vos identificás sería el 3. ¿Ok? ¿Cuál es la técnica? Pues el razonamiento, ¿verdad? Porque esos problemas llevan mucho de interpretación y de razonamiento como tal. Lo que me parece raro era que, digamos, quizá hagan conferencias y fechas, pero lo que realmente está haciendo es Seleccionando fechas. fechas. Ah, sí, es que por eso. O sea, el problema como tal debe adecuarse a una, o sea, adecua, por decirlo así, a un problema real, ¿verdad? Otra cosa podría ser aquí, bueno, seleccione 3 fechas para una conferencia de 5 fechas posibles, ¿verdad? Sería mucho más explícito. Pero por lo general, cuando nos toca ver este tipo de cosas, no es tan explícito como tal, ¿verdad? Usted dice, bueno, tengo que organizar 3 conferencias en 10 fechas. O sea, no le están diciendo, y usted sabe ya por contexto, que la conferencia ocupa todo el día, y no le están diciendo, bueno, cada día puede ocupar cada día puede ocupar 2 conferencias, no, están diciendo que usted está interpretando que una conferencia ocupa todo un día. O sea, hay como esa analogía, un día igual a una conferencia ocupa un día igual a una conferencia, básicamente, por ahí viene el asunto. ¿Okay? ¿Sí nos queda claro? Ok, eso es un ejemplo de un problema típico de una variación sin repetición, ¿verdad? Entonces ya sabemos, la permutación para nuestro lado es n factorial, ¿verdad? Y la podemos identificar así como permutación de n igual a n factorial. La variación es una variación nr, que sería n factorial entre n menos r todo factorial. ¿Okay? Sería aquí y este sería. ¿Okay? Esto no se preocupen porque, como yo les había comentado, tenemos todo un cuadrito ahí para la parte de dónde irnos y por dónde no. ¿Okay? Ahora bien, hablando de las permutaciones, ¿no? Que ya más o menos las hablamos, dice, el número de permutaciones sin repetición de n objetos distintos es permutación n, que siguiendo una analogía parecida a que la variación es una permutación en la cual pues tomo r elementos de n total, entonces podemos decir que una permutación es una variación donde n es igual a r, ¿verdad? O simplemente quedémonos con la nomenclatura de permutación de n. ¿Okay? Entonces va a ser, aquí viene un poco explicado pues todo el parte, ¿verdad? Es una permutación n, que es igual a una variación nn, que es una permutación n en n, pero todo eso se resume a que es una permutación n, una permutación de n, una p sub n. ¿Ok? Es igual a n por n-1 por n-2, así hasta llegar a 1, lo que se traduce a el factorial de n o n factorial. ¿Ok? Vean, por ejemplo, esta. ¿Cuántas palabras pueden formarse permutando o cambiando las letras de la palabra Carlos?
¿Ok? Vean el concepto, permutando, cambiando u ordenando las letras de la palabra Carlos. ¿Ok? Entonces ahí tenemos, la palabra Carlos tiene 6 letras, ¿verdad? Entonces hablamos de n igual 6 elementos. ¿Ok? N igual 6 elementos para ahí. ¿Ok? Entonces estamos hablando de una permutación 6. Vamos a permutar 6 elementos. ¿Se traduce a qué? A 6 factorial. ¿Ok? Y 6 factorial sería 5 factorial, que es un número muy conocido, que es 120 por 6. Y 120 por 6 es 720. ¿Ok? Ajá. Para el examen hay que igualarlo todos. No, con solo esto. Ya lo vamos a ir haciendo, vamos, tranquilos. Ni piensen en el examen, usted tranquilo, pues primero vienen quizzes, tareas y otras cosas. ¿Ok? Ok, entonces recordemos, cuando utilizamos la totalidad de elementos estamos ante una permutación, o sea, estamos ordenando o estamos cambiando, permutando los elementos, ¿verdad? Es como que yo diga, bueno, con la C de primero permuto todos los demás, ¿verdad? Luego ya no está la C de primero, ahora pongo la A de primero y luego permuto todos. Bueno, ahora ya no toca la A de primero, ahora la R y permuto todos. Son un montón de casos. Si nos pusiéramos a hacerlo de manera manual, yo estoy seguro que podríamos dejar elementos por fuera y eventualmente pues, no nos daría hasta de 720. Y tal vez no es tan necesario, porque nos dice, bueno, un elemento de esos, ¿cuál es? Dele vuelta, haga un palíndromo. La palabra solrak es como un villano, ¿verdad? Solrak. Ya ese es un elemento. Dice, bueno, de esos 720, muéstreme o liste 5. Pues súper sencillo. Agarre la palabra y cámbiale la letra inicial en cada tiro. Ya tiene ahí 5 elementos. Son muchos como para listarlos en su totalidad y luego contarlos. ¿Sí? Por eso es que tienen tanta importancia estas reglas de conteo. ¿Okay? En este caso la permutación. ¿Todo bien? Ok. Permutaciones circulares. Ok. Eso es algo bastante interesante. Ok. Las permutaciones que ocurren al arreglar u ordenar objetos en un círculo se le llaman permutaciones circulares. ¿Ok? Dos permutaciones circulares se consideran diferentes si los objetos correspondientes en los dos arreglos están precedidos o seguidos por un objeto diferente conforme se recorra en la dirección de las manecillas del reloj. Ahorita ya les explico bien, para que aterricemos aquí el asunto. Al considerar un elemento en una posición fija y arreglar los otros elementos, se obtienen las permutaciones circulares. ¿Ok? ¿Ok? Veamos este ejemplo primero. La cantidad de formas en las que se pueden sentar 4 personas que juegan cartas en una mesa circular. ¿Ok? No veamos todavía la parte de fórmulas, sino que pensemos un poco en qué es una permutación circular, ¿verdad? ¿Ok? Entonces estamos hablando de ordenar elementos en un arreglo, pero que no tiene principio fin, ¿verdad? Entonces veamos ahí esta parte, ¿no? Tenemos aquí un chavalazo por acá, tenemos un chavalazo por acá, otro por aquí y otro por aquí. ¿Ok? Entonces están sentados en la mesa. ¿Ok? Entonces tenemos que ordenarlos. ¿De cuántas maneras diferentes puedo ordenar? Vamos a darles un poquito de identidad, ¿verdad? Este se llama Pepe, este se llama Ángelo, este se llama Cascorio y este se llama Eugenio, quien sea, ¿verdad? Entonces aquí tenemos a Pepe o Pepa, Pepe.
A Agapito o Agapita, a Cascorio o Cascoria y a Eugenio o Eugenio. Muy bien. Entonces, bien, bueno, primero agarro a Pepe y luego Pepe, ¿qué es usted ahí? O Pepe, depende de quién sea. Nunca sabe quién nos llegó por ahí. Entonces está Pepe, Pepa, whatever, quien sea. Entonces usted llega y dice, bueno, ahora voy a ordenar a Agapito, Agapita, Cascorio y Eugenio. Entonces aquí, entonces, primero pasamos a Eugenio acá, pasamos a Agapito acá, luego a Cascorio por acá, y hacemos una madre dejando acá a Pepe Pepa en su posición fija. ¿Ok? Esa es una manera. Bueno, ahora ya no quiero que Pepe Pepa sea el fijo. Ahora va a ser Eugenio. Entonces en este caso, dejamos a Eugenio fijo aquí y permutamos todos estos. ¿Okay? Eso básicamente es el ordenamos. Eso básicamente es el principio de una permutación circular. ¿Okay? Entonces dice, el número de permutaciones que den objetos arreglados en un círculo o ordenados en un círculo va a ser permutación circular, así es como lo vamos a llamar, permutación circular de n, ¿ok? Va a ser igual a una permutación de n menos 1. ¿Okay? Una permutación de n menos 1, ¿ok? Y va a ser n menos 1 factorial. ¿Ok? Veamos este ejemplo. Dice, la cantidad de formas en las que se pueden sentar 4 personas que juegan en una mesa. Cartas en una mesa. Esto sería una permutación circular 4. ¿Ok? Pues son 4 elementos. Que es igual a una permutación 3. Que es igual a 4 menos 1 factorial, o sea, 3 factorial sería 3 por 2 por 1. ¿Ven qué sencillo? ¿Por qué es que simplemente digo o decimos que es una permutación n? O sea, que es solo una permutación n. Porque voy a tomar una persona como fija. ¿Ok? Y voy a permutar. ¿Ok? Ya que hago todo eso, luego tengo otra persona fija y hago toda la permutación. Otra persona fija y hago toda la permutación. Dirán, ahí no habría como que sumarle 4 o algo así. Eso fue lo primero que yo me imaginé cuando yo estudié eso. No. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa es contar las maneras. O sea, estoy contando maneras. O sea, no estoy contando gente, estoy contando formas. ¿Verdad? Y con este fijo, retirándolo aquí, aquí puedo ordenar de 3 maneras diferentes. Dejando este, aquí puedo ordenar de 3 maneras diferentes. Dejando este de 3 maneras diferentes. ¿Okay? Recordemos que estamos contando formas, no estamos contando elementos de maneras distintas. ¿Okay? Entonces es muy sencilla la permutación circular, que es como un golazo acá. ¿Verdad? Permutación circular. De n es igual a n menos 1 factorial. ¿Ok? Uno más ahí para nuestra colección de herramientas. Dígame. Dos cosas. Ahí como dice, como después del mismo cambio de 3, ahí se está repitiendo uno. Está repitiendo una por cada hora pasada que dejó un fijo y cambió. No, porque, por ejemplo, si los números, bueno, ahí se llaman Pepito, Pepa, Pepe, Pepa, Pepe es uno, Agapito, Agapita, cada uno de esos, ¿verdad? Entonces, cada vez que yo retiro uno y lo dejo fijo, permuto los demás, ¿verdad? Si quito ese y agarro el otro fijo, digamos, el que tiene la letra C, permuto los demás. O sea, ya no estoy contando el de la C en la permutación, sino que está fijo. Entonces, en un tiro va a quedar fijo, en ese caso la P, en otro fijo va a quedar fija la C,
en otro lado la A y en el otro la E. Pues no los estoy contando porque estoy dejando un elemento fijo, ¿verdad? Y estoy contando y estoy permutando los otros. Y también, profe, ahí dice, hace la mate n-1 por n-2 hasta 1. Y al final hace n factorial. Pero... Aquí sería n factorial menos 1, usted tiene toda la razón. Yo se lo voy a corregir. N menos 1 factorial, perdón. ¿Ok? Acabo de verlo, sí, tiene toda la razón. Sería n menos 1 factorial. ¿Ok? Y ese menos 1, perdón, menos 1, ¿de dónde viene el...? Porque estás quitando un elemento y permutando los demás. ¿Ok? ¿Nos queda claro a todos? Perfecto. Ok. Bueno, tenemos esos dos. Bueno, vamos a ver aquí si nos ponemos a pensar un poquito más. Vamos a ver por acá. Veamos este. Vamos a ir haciendo... Ay, aquí no... Ahí está. Ok. ¿Cuántos números, pensémoslo chicos, cuántos números de 5 cifras podemos, bueno, 5 cifras distintas se pueden, ¿cómo se llama? Formar con las cifras impares? ¿Cuántos números de 5 cifras podemos tener con las cifras impares? No piensen la respuesta así de un solo semillazo, sino que vayamos primero, hagámoslo aquí, vayamos primero pensando en qué tenemos. Primero citemos o mencionemos cuáles son las cifras impares. ¿Cuáles son las cifras impares? 1, 3, 5, 7, 9. ¿Ok? Entonces, tenemos, las cifras impares son 1, 3, 5, 7 y 9. ¿Ok? ¿Cuántas tenemos en total? 5. El problema dice, ¿cuántos números de 5 cifras distintas se pueden formar con las cifras impares? Tenemos total de 5. ¿Cuál sería nuestra n ahí? Nuestra n es igual a 5. Acá en inglés, n igual 5. En este caso, bueno, ya les estoy diciendo que es un ejercicio de permutaciones, pero la respuesta sería una permutación. Vamos a enseñarles aquí un tipsillo. Uno viene aquí en Word y pone parte de ecuación. Bueno, voy aquí para poner aquí. Ok, y aquí tenemos por ejemplo este sería una permutación 5 y se resuelve como n factorial o 5 factorial. Y esto es igual a 120. ¿Ok? Entonces, la respuesta en este caso sería un total de 120 números de 5 cifras que podemos formar con las cifras impares. ¿Ok? ¿Cuántos números de 4 cifras distintas se pueden escribir con los dígitos 2, 3, 5 y 8? Muy parecido al otro, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro n aquí? Nuestro n es igual a 4. ¿Ok? Entonces estamos hablando de una permutación, en este caso, en una permutación 4.
de 4 elementos. Su resultado sería 4 factorial. ¿Y 4 factorial cuánto es? 24. ¿Correcto? Ok, entonces serían 4 números en total. Ok. Una mesa presidencial está formada por 8 personas. ¿De cuántas formas distintas se pueden sentar? Si el si el presidente y el secretario siempre van juntos. Ahora sí, ¿verdad? Esto se puso como color de hormiga. Ok. Una mesa presidencial, la mesa, digamos, está formada por 8 personas. ¿De cuántas formas distintas se pueden sentar si el presidente y el secretario siempre van juntos? Por ahí va, ¿cómo es? Ajá. No creo que circular porque ahí no dice que sea circular, ¿verdad? O sea, pero la idea que ustedes están planteando va en el sentido, ¿ok? Una permutación de n-2, ¿ok? Aquí, desde que empezamos casi que desde que empezamos a estudiar, más que nada matemáticas, nos han dicho de aquella regla de dividir y vencerás, ¿verdad? Dividir el problema en problemas más pequeños, ¿ok? Entonces, pensémoslo así, mediante la parte de dividir y vencer, ¿ok? Dividir y vencer, dividir y vencer. Sabemos que el presidente y el vicepresidente siempre tienen que ir juntos, ¿correcto? O sea, ellos siempre tienen que ir juntitos, ¿verdad? Entonces, si tenemos por acá, vamos a hacerlo aquí. Entonces tenemos, se nos pega acá. Tenemos de la lista de personas el presidente, el vicepresidente y las otras personas. A, B, C, D. Aquí tenemos 4, 6, A, S, D, E, F, ¿verdad? Presidente, vicepresidente, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hasta 1, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perdón, sí, 8. ¿Ok? Ya vi como un embudo. Ok. Sabemos que estos dos siempre tienen que ir juntos. Siempre. Dirán, ¿de qué manera pueden ir juntos? Bueno, ¿sí? No sirve hacerlo con una variación. Con una variación. Analicemos esta lógica, a ver si basado en lo que les voy a decir, todavía lo consideras y lo debatimos a ver. Por ahí va. Ok, ellos dos siempre tienen que ir juntos, tanto presidente como vicepresidente. Entonces, una combinación es esta, ¿verdad? Perfecta. Otra combinación puede ser vicepresidente, presidente, A, B, C, D, E y F. Esa es otra. Todo bien, ¿verdad? Otra puede ser presidente, vicepresidente, y ahora cambiamos la B por la A y todo lo demás. C, D, E, F. Otra combinación, otra manera sería vicepresidente, presidente y este mismo layout, B, A, C, D, E y F. ¿Ok? Ellos dos siempre van a ir juntos. Bueno, y aquí estamos viendo de primeros. Perfectamente acá, perfectamente aquí, podría decir A, B, C, D, E, F
presidente y vicepresidente. Pueden ir aquí, pueden ir aquí, 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 aquí. Usted está, ¿no? Usted tenía la intención de levantar la mano. No sé, no estaba pensando, tal vez podríamos hacerlo como 7 factorial, viéndolo así como el presidente y el vicepresidente como uno solo, y eso multiplicarlo por 2, como tomando en cuenta las dos posiciones que pueden tener como uno lado al otro. Por 2. Sí. Es, Pero no 6 factorial, porque los elementos ya no 6. Me quedan aquí 6 elementos, ¿verdad? ¿Ok? Pensemos en cómo acomodarlos a ellos siempre. ¿Cómo se acomodan ellos? Ellos dos. O sea, si necesito, ¿de qué manera puedo acomodar dos personas? Usted aquí, usted aquí, usted aquí, usted aquí, 2 factorial, ¿verdad? Ellos dos se acomodan de 2 factorial maneras, presidente y vicepresidente. Y ahora ocupamos acomodar a todo este poco de gente. Exacto. Ellos son 6, pero estos se convirtieron en un bloque de 2 factorial, porque ellos siempre tienen que ir juntitos, es más de la mano. Usted conmigo no se mueve, usted va conmigo acá y conmigo acá. Entonces, por 7 factorial. De 2 factorial maneras puedo sentar al presidente y vicepresidente juntitos, y ellos como un todo se pueden acomodar con este poco de gente, con los 6 que quedaron, más ellos dos con un bloque solito de 7 factorial maneras. Entonces, estaríamos hablando, con la explicación que acabamos de ver, estamos hablando de una permutación, pero estamos dividiendo el problema, ¿verdad? Con nuestra regla de dividir y vencer. Estamos diciendo que tenemos primero una permutación tenemos una permutación 2, que es la manera en que vamos a acomodar al presidente y vicepresidente juntitos, por una permutación de 7, ¿ok? Una permutación 7, que es la manera en que puedo acomodar al restante más ellos dos como un bloque. Y esto es muy sencillo, ahora sí. Sería 2 factorial, que sería 2 por 7 factorial. Si 6 factorial era 720 por 5040. ¿Ok? 5040, y tenemos al final de cuentas 2 por 5040 serían 10.080. Vean la cantidad de combinaciones que puedo hacer. Recordemos que no solo el 7 factorial, porque para cada vez que yo muevo solo un tipo de un espacio, tengo que contar 2 veces cómo se permutaría el presidente y el vicepresidente, ¿verdad? O sea, no es solo que ustedes dos van juntos, no, ustedes dos van juntos y se permutan de cierta manera siempre. O sea, con solo pasar a Perencejo y a fulanito, intercambiarlos, automáticamente presidente y vicepresidente pueden cambiarse. Por eso es que se multiplica por 2 factorial. ¿Sí? ¿Qué tal ese problema? ¿Les queda claro? Creo que eso es tipo regla producto, ¿verdad? Como Correcto. si primero es analizar el Por- orden de ellos dos, como dos opciones, y después se multiplicará por Ajá. digamos. ¿Por qué regla del producto? Tiene toda la razón. Porque el hecho de permutarse, de permutar los 7, o sea, los 7 contando presidente y vicepresidente como un bloque, se puede ejecutar de manera unísona o paralelo o de manera concurrente con el acomodo del vicepresidente y vicepresidente entre ellos. ¿Ok? Puede ser 7 factorial por 2 factorial o 2 factorial por 7 factorial. Y de hecho es regla del producto porque
se puede realizar de n maneras uno y de n sub 2 maneras otro. Y son de manera, puede realizarse de manera paralela. ¿Ok? Buena observación. Ok, vamos a ver este otro. Este de combinaciones, dejémoslo ahí para tirar. En una carrera con 10 atletas, ¿de cuántas formas distintas podrían repartirse las medallas de oro, plata y bronce? De una carrera con 10 atletas, ¿de cuántas formas distintas se pueden repartir las medallas de oro, de plata y de bronce? ¿Ok? Tenemos 10 atletas, ¿verdad? Y tenemos 3 medallas para repartir entre esos 10 atletas. ¿Ok? ¿De cuántas maneras distintas pueden repartirse las medallas de oro, plata y bronce? ¿Okay? Aquí no hay repetición porque no puedo repetir el oro. ¿Okay? Aquí les estoy diciendo que es una variación, entonces ya les dije un poco de qué estamos hablando, ¿verdad? Pero pensemos un poquito acá. Correcto, es una variación de 10-3. Vamos a ver. Sería, vamos a usar este formato acá para no tener que estar haciendo el insert de esa vaina. ¿Ok? Estamos hablando, primero, antes de aventurarnos a decir eso, vamos a decir, bueno, ¿cuál es nuestro n? Estamos hablando de un n igual a ¿cuánto? A 10 elementos. Estamos hablando de un r, estamos tomando ¿cuántos de 10? 3. Profe, pero son medallas. Sí, pero las medallas van a una persona. Entonces estamos hablando de personas. ¿Ok? Entonces estamos hablando de R igual a 3. ¿Ok? Y ahora sí, con esta configuración estaríamos hablando de ¿qué? De una variación. Más lo podemos aquí para no ponerlo aquí. De una variación NR, cuyo resultado es igual a n factorial entre, y aquí vamos a ver, ustedes vienen aquí a ecuación y le pueden dar aquí una bonita fracción. Entonces sería n factorial entre n menos, correcto, entre n menos r factorial. ¿Ok? Y ahora sí, si a esto ya le damos nombres y apellidos, estoy haciendo así, todos estos ejemplos yo se los subo, chicos, para que estén, bueno, si los quieren apuntar con su letra mejor, pero igual siempre, todo material que hagamos y veamos, yo se los subo de manera digital, para que ustedes estén ahí tranquilos de que siempre lo vamos a tener ahí, y con la versión que hice. ¿Okay? Entonces, en este caso, dando nombres y apellidos, tendríamos una variación de 10-3, que sería 10 factorial entre 10 menos 3 factorial, que esto es igual a, sería 10 factorial entre 7 factorial, ¿correcto? Sería 10 factorial entre 7 factorial. Esto es igual. Y este otro, para no copiar todo esto, vaina, hacerlo aquí, no tengo que volver a hacer, sería 10 factorial, ¿qué es? 10 factorial es 7 factorial por 8 por 9 por 10. Sería 7 factorial por 8 por 9 por 10. Estos dos se van muy juntitos de la mano, directamente a la nada, y nos queda 8 por 9 por 10. Y esto sería igual a 720. Correcto. ¿Ok? Entonces, en una carrera con 10 atletas podemos repartir el oro, plata y bronce de 720 maneras, ¿verdad? Claro,
lógicamente siendo muy equitativos, ¿verdad? Sin tomar otros factores ahí como si un atleta, qué sé yo, si estamos hablando de atletismo y es ahí semejante los gringos o algunos otros, los jamaiquinos, o estamos hablando de una maratón donde están los kenianos y esos van a tener muchísimas más probabilidades, pero es otro tema. Aquí estamos hablando de esto, ¿ok? ¿Nos queda claro? Buenísimo, buenísimo. Ok. Veamos ¿cuántos números de 4 cifras distintas se pueden formar con las cifras del 1 al 9? ¿Ok? Contando el 1 y el 9. Contando el 1 y el 9. ¿Cuántos números de 4 cifras se pueden formar con las cifras del 1 al 9? ¿Verdad? ¿Cuáles son las cifras del 1 al 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Ok? ¿Cuál sería nuestro n aquí? O sea, tenemos 9 cifras en total. ¿Y cuántas ocupamos sacar? ¿O cuántos son o de cuántos elementos son los bloques que vamos a formar? De 4. Entonces podríamos decir que nuestro n es igual a 9 y nuestro r es igual a 4, ¿correcto? Estamos hablando de una variación nr y vamos aquí a usar para acá. Sería en este ejemplo en particular una variación de 9 en 4, ¿ok? Que sería 9 factorial, 9 menos 4 factorial, que sería 9 menos 4, 5 factorial, ¿correcto? 5 factorial, sería 9 factorial, ¿verdad? 9 factorial. ¿Y cuánto es 9 factorial? 9 factorial es 5 factorial, perdón, o 9 factorial es 5 factorial, buscando cancelar, por 6, por 7, por 8, por 9, entre 5 factorial, ¿verdad? Aquí sería 6 por 7 por 8 por 9, y eso nos daría 2544. 6 por 7 por 8 por 9. 6 por 7, 42. Por 8, no, es que va a estar haciendo mal. Sería 6 por 7 por 8 por 9. 3024. 3024. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos números de 4 cifras puedo formar con las cifras del 1 al 9? 3024 números distintos. Ok. ¿Cuántas banderas tricolores se pueden confeccionar con 7 colores? ¿Qué tal? ¿Qué tal es? ¿Cuántas banderas tricolores se pueden formar con 7 colores? Whatever colores que sean. O sea, tienen 7 colores. ¿Cuántas banderas de 3 colores o tricolores se pueden formar? ¿Cuál creen en este caso que es nuestro n? 7, ¿verdad? Estamos hablando de 7. ¿Cuál es nuestro r? 3. Entonces, muy sencillo. Esto se convierte en una variación de... Esto vamos a convertirlo en una variación de 7, 3. Con... ¿Ok? Que sería 7 factorial entre 7 menos 3 factorial, que sería 7 factorial entre 4 factorial. ¿Ok? Y aquí
me voy a brincar este paso y vamos a poner 7 factorial, que es 4 factorial por 5 por 6 por 7. Lo dejamos aquí, por 5 por 6 por 7. Nos da 210. Ahí no. 210 sería la totalidad. ¿Ok? ¿Qué tal? Puros 10. Sabiendo identificar el tipo de problema, ahorita estamos bien porque tenemos permutaciones y variaciones y sabemos que no se están repitiendo elementos, ¿verdad? ¿Ok? Y tampoco nos está interesando orden ni nada por el estilo. Bueno, en este caso sí, porque estamos ordenando, no importa el orden. ¿Ok? Vamos a ver, antes de ver este de combinaciones, veamos este. ¿De cuántas formas distintas pueden sentarse 8 personas alrededor de una mesa redonda? ¿De cuántas formas distintas pueden sentarse 8 personas alrededor de una mesa redonda? ¿Ok? Vale. Vamos a ver por acá, voy a copiar este formato. Aquí estamos hablando de una permutación circular, ¿correcto? Sí o sí. Entonces, sin miedo, estaríamos hablando de una permutación circular. ¿Cuál es nuestro n aquí? ¿Cuántas personas tenemos? 8. Es muy sencillo. Y como estamos hablando de una permutación circular, tenemos una permutación circular de n, cuyo resultado era n menos 1 factorial, ¿correcto? N menos 1 factorial. Y si a esto ya le damos nombres y apellidos, o sea, si ¿ok? Tendríamos que sería una permutación circular de 8 elementos, cuyo resultado sería 8 menos 1 factorial, que es igual a 7 factorial. ¿Y 7 factorial cuánto es? 5040 en total. ¿Sí ven bien, verdad? Ok. Bueno, ¿qué tal? Sencillo, ¿ah? Hasta el momento. Ok, bueno, entonces ya hicimos 3 ejemplillos por ahí, bastante, bueno, 3 de cada uno y uno de permutación circular, para que vayamos afianzando, ¿ok? Ustedes no se preocupen porque ejercicios van a tener hasta el copete. Vamos a salvarlo acá para ahorita subírselos al Dropbox. Ok, continuemos entonces por acá. Hablamos de permutaciones, variaciones y permutaciones circulares, ¿verdad? Vamos a hablar ahora un poquito de este concepto antes de entrar a la parte de combinaciones, que le llamamos conteo de puntos de muestra, específicamente conceptos de celdas. ¿Ok? Con frecuencia nos interesa el número de formas distintas o formas de dividir un conjunto de n objetos en R subconjuntos denominados celdas. ¿Qué es una celda? Una celda va a ser un repositorio, por decirlo así, un contenedor, ¿ok? Un balde, una olla, lo que sea, una celda, ¿ok? Se consigue una partición si la intersección de todo par posible de los R subconjuntos es el conjunto vacío y si la unión de todos los subconjuntos es el conjunto original. O sea, tomamos el conjunto como tal, imaginémonos números del 1 al 10, ¿ok? Y tenemos 3 celdas. Entonces en una celda, digamos, va a ir 1, 2, 3, en otra celda 4, 5, 6 y en la otra 7, 8, 9, 10. ¿Verdad? Todos están ordenados de manera distinta, seleccionados de manera diferente, o sea, cada uno en una celda. La intersección de todos ellos es conjunto vacío. ¿Por qué? Porque hay diferentes. Vamos a ver, bajarlo claro. ¿Qué tengo si es? Que darle duro eso. Entonces imaginemos que nuestro conjunto es esto, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 y 9. Dejémoslo hasta el 9. Bueno, digamos que eso es una llave. Entonces tenemos un subconjunto 1 es igual a 1, 2 y 3. Un A sub 2 es 4, 5 y 6. Y un A sub 3 es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 8. 7, 8 y 9. ¿Ok? Cada uno de estos es una celda, por decirlo así, ¿verdad? Es una celda, cada uno de estos. Si yo hago A sub 1, intersección, A sub 2, intersección, A sub 3, esto me da conjunto vacío, ¿verdad? Porque no hay elementos comunes en ninguno, ¿verdad? Pero si hago la unión de todos, de A sub 1, de A sub 2, unión A sub 3, me da el conjunto original, ¿ok? Estos son celdas, ¿verdad? Y los comando de tal manera que la intersección de todos los elementos me va a dar conjunto vacío, o sea, la intersección de acá, con este, me da conjunto vacío, mientras que la unión me va a dar el conjunto original. ¿Ok? Entonces, por eso es que un poquito la explicación de esta parte. ¿Ok? Otra parte importante es que el orden de los elementos dentro de una celda o dentro de esos subconjuntos que acabo de hacer no tiene importancia. No me interesa el orden en este caso. ¿Ok? Nos queda claro que es una celda para efectos prácticos. Un contenedor donde vamos a particionar o vamos a acomodar todos los elementos del total que tenemos, del n, ¿verdad? Y metidos cada uno de esos con la salvedad de que la intersección va a ser conjunto vacío, ¿verdad? Subconjuntos que armé, y la unión va a ser el conjunto original, o vamos a dar la totalidad de elementos que tenemos. ¿Ok? Y en cada celda o en cada conjunto que acabo de armar, no importa el orden. ¿Ok? Bueno, vamos a ver. Ahora bien, el número de formas de partir un conjunto de n elementos en r celdas, o sea, r es la cantidad de conjuntos o celdas que voy a tener. El número de formas de partir un conjunto de n objetos en r celdas con n sub 1 elementos en la primera celda, n sub 2 elementos en la segunda, n sub 3 elementos en la tercera y sucesivamente es ese. ¿Qué quiere decir ese n? Por ejemplo, en el que hicimos ahí de los números del 1 al 9, la primera celda tiene n sub 1 igual 3 elementos, la segunda celda tiene n sub 2 igual 3 elementos también, y la tercera celda tiene n sub 3 igual 3 elementos también. Si, por ejemplo, hubiese sido hasta el número 10, y yo quiero meter el 10 en la última celda, el n sub 3, o sea, la cantidad de elementos de la tercera celda, será 4. ¿Ok? Entonces tenemos n, la totalidad de elementos, ¿verdad? Tal cual en una permutación. R son la cantidad de celdas en las que voy a repartirlo. Y n sub 1 hasta n sub r, por decirlo así, va a ser la cantidad de elementos que hay en cada uno o cada una de las celdas respectivamente, ¿verdad? O sea, no es que se parten de igual manera. En ese caso pude haber partido 1, 2 en una celda, 4 en otra y me queda 4 para otra. O 1 en una, 3 en otra y 6 en la otra. O sea, básicamente. Entonces, la manera de partir el conjunto de n elementos en r celdas con n sub 1, n sub 2, n sub 3 celdas respectivamente para cada uno es n factorial entre n sub 1 factorial, o sea, la cantidad de elementos en la celda 1, por n sub 2 factorial, o sea, la cantidad de elementos en la celda
3 por n sub r factorial. ¿Ok? Donde la suma de n sub 1, n sub 2, n sub 3 hasta n sub r, aquí también les voy a corregir porque eso es n sub r para que lo tengamos ahí claro. Es más, permítanme por favor corregírselo de una vez. Para no tener problemas. Ahí está. Ahí ya quedó bien y teníamos uno que poner por aquí. Ok, bien, ahora ya quedamos todos felices y contentos porque no tenemos ningún problema. ¿Ok? Entonces la suma, ¿sí? O sea, para estos tipos de ejercicios siempre vamos a saber cuántos elementos van cada celda. Lo van a inferir en ocasiones. O sea, dependiendo de la interpretación. En estos ejercicios no es así como en los que acabamos de ver de ejemplo, son como introductorios. En ocasiones hay que interpretarlos y hacer el análisis para saber cuántos elementos son. Pero siempre se va a poder. Siempre lo vas a poder, sí. O sea, si usted identifica que el problema se resuelve como una combinación, de hecho, como una división de celdas, sí lo va a poder identificar. O sea, siempre se va a identificar. ¿Ok? Y bueno, como sabemos, cada uno o la suma de la cantidad de elementos de cada celda o de cada conjunto va a ser igual a n, a la cantidad de elementos del conjunto original. ¿Ok? Esto le llamamos combinaciones. ¿Ok? Ejemplo, la cantidad de formas en las que se puede asignar 7 personas a una habitación de un hotel, una triple y 2 dobles, es, hijo de puchora, si esto se puso de color de hormiga. La cantidad de formas en las que se puede asignar 7 personas a una habitación de hotel, una triple y 2 dobles. ¿Qué quiere decir esto? Tengo 7 personas y tengo 3 habitaciones, ¿verdad? Una habitación triple y 2 habitaciones dobles. Entonces llega el grupo ahí todos contentos y dicen, bueno, tengo 3 habitaciones, una de 3 y 2 de 2. ¿De cuántas formas se pueden asignar esas personas a esas habitaciones? 7 sería, en este caso, nuestro n, ¿verdad? ¿Ok? Y la cantidad de personas que caben en cada una de las celdas o en cada una de las habitaciones sería nuestro n sub 1, n sub 2 y n sub 3 en este caso. ¿Ok? Como vemos aquí, estamos hablando de que la primera es triple, o sea, 3 personas, o sea, 3 factorial. En la otra, 2, o sea, 2 factorial. En la que sigue, 2, o sea, 2 factorial. ¿Ok? Y realizando las operaciones respectivas, 7 factorial por 3 factorial por 2 factorial por 2 factorial nos da un total de 210 formas diferentes. ¿Ok? Conste que esto es distinto al concepto de la variación, ¿verdad? Porque en la variación estoy tomando del conjunto original R elementos. Aquí estoy tomando del conjunto del N, estoy tomando bloques o celdas de elementos y los estoy acomodando en las respectivas celdas. ¿Ok? Y recuerden, no me importa el orden. O sea, que en este caso es lo mismo que en el cuarto o en la habitación de 3 personas quede Pepe, Lucía y Juan, que Juan, Lucía y Pepe. O sea, es exactamente lo mismo. ¿Okay? Porque no es que van a estar ahí en filita los dos, no, ustedes ya los metí ahí en la habitación y si ustedes quieren acomodarse en fila, ponerse uno encima del otro o uno abajo del otro, no me interesa. Lo que estoy haciendo es
combinándolos nada más. O sea, los estoy guardando y los estoy metiendo de manera distinta. ¿Ok? ¿Nos queda claro? Ok. Combinaciones. ¿Ok? Eso era la parte del concepto de la celda. En muchos problemas nos interesa el número de formas de seleccionar R objetos de n elementos sin importar el orden. ¿Ok? Estas selecciones les llamamos combinaciones. Una combinación es básicamente una partición de dos celdas. Una celda contiene R elementos seleccionados y la otra contiene los n menos R elementos seleccionados. La combinación como tal viene siendo como un agregado, como un derivado de la partición por celdas, por decirlo así. ¿Okay? El número de tales combinaciones es n n de R y n menos R, que se reduce a una combinación de nr o R en n elementos. ¿Okay? Veámoslo un poquito más claro. El número de combinaciones de n elementos distintos tomados de R en R a la vez es, y se expresa de esta manera, combinación n, R, va a ser igual a n factorial entre R factorial por n menos R factorial, con R mayor que 0 y menor o igual en este caso que n. Puede ser menor o igual, en este caso puede ser igual. ¿Ok? Vean este ejemplo. La cantidad de formas distintas o la cantidad de formas de seleccionar distintas, no, la cantidad de formas de seleccionar 3 químicos de 7 es, o sea, tengo 7 y voy a seleccionar 3. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de una combinación de 7-3. Dirán, profe, ¿por qué no una variación? ¿Verdad? Porque no estamos ordenando. O sea, no estamos permutando, estamos seleccionando nada más, ¿verdad? Estamos haciendo una selección. Ok, nada más, eso es lo único que necesito, hacer una selección. Entonces, de 7 elementos, ocupo seleccionar, ocupo más bien combinar 3. ¿De cuánta manera lo puedo hacer? Bueno, puedo hacer como una combinación 7-3 que se resuelve como 7 factorial por R factorial, no, 7, bueno, n factorial entre R factorial por n menos R factorial. Aquí estoy haciendo ese concepto de una partición en 2 nada más, ¿verdad? Porque nos quede un poco más claro. Aquí estamos, el primer elemento o la primera celda y los restantes quedaron en la otra celda. Es como que dice, los 7 químicos, ¿verdad? Tengo ahí 7 cosas, y tomo 3, en este ejemplo en particular, tomo 3 y los dejo en una celda, y los otros 4 los dejo en otra. Por eso es que hablamos, en este caso, 7 factorial por 3 factorial por 7 menos 3 factorial, que sería 4 factorial. En este caso, 35. ¿Qué importa? O sea, aquí no importa. Por ejemplo, tengo los químicos A, B, C, D, E, ¿verdad? F. ¿Okay? A, B, C, D, E, F, G. 7 químicos. ¿Qué importa que quede A, B y C? O sea, ya se seleccionaron. O sea, eso no difiere de que sea BCA. Entonces, ya están los 3 y el orden no importa. ¿Okay? Por eso es que hablamos de la combinación. El orden no importa. ¿Ok? ¿Está claro? Ok. Vamos a ver. Bueno. Ya vamos a verlas con repetición. Bueno, para que nos quede más claro, nos queda un toquecito. Menos de 10 minutos. Pero, hagamos un ejemplito. Para aterrizar un poquito mejor el tema. Vean este. Dice, en una reunión de 10 personas, debe nombrarse una comisión formada por 3 de ellas. ¿Ok?
¿cuántas comisiones distintas podrían nombrarse? En una reunión, imagínense una reunión ahí de condóminos, no sé, ahí, o una reunión de la comunidad, ¿verdad? Porque el AMPA se apoderó de la, bueno, está llegando mucho maleante, mucha gente fea, entonces se hizo una reunión y dice, no, aquí esto es un gallinero, vamos a hacer una pequeña comisión que se va a organizar. Bueno, ¿qué es eso que se va a organizar? Va a ir a hablar ahí con la delegación, va a hacer un grupo de WhatsApp y va a haber una persona ahí de la delegación metida en el grupo de WhatsApp y ahí vamos a estar hablando o se van a estar denunciando cosas en la comunidad. Todo que así se hace en la que yo vivo, pero bueno, yo no estoy, está mi esposa, yo no. ¿Ok? Y mi mamá también, vive cerca. Bueno, entonces tenemos 10 personas y debemos nombrar una comisión formada por 3 de ellas. ¿Con cuántas comisiones distintas pueden formarse? Bueno, como ya se lo soplé. Esto es una combinación. ¿Ok? Esto es un ejercicio típico de combinación. Vamos a quitar esto. ¿Ok? Entonces, la respuesta va a ser una combinación N-R. Entonces, identifiquemos, nuestro N en este caso son 10 personas y nuestro R en este caso van a ser 3 personas, ¿verdad? Entonces estamos hablando de una combinación NR y esta combinación NR se resuelve como N factorial entre R factorial, ¿verdad? Yo voy a ver según yo la fórmula ahí. R factorial por N menos R factorial. ¿Ok? N menos R factorial. Dándole nombres y apellidos aquí al asunto, o sea, ya poniendo los valores, estaríamos hablando de 10, 3. Entonces eso sería 10 factorial entre R, ¿cuánto es? 3 factorial. Y aquí sería 10 menos 3. ¿Ok? Y aquí nos vamos a ir respondiendo toda esta vaina, ¿verdad? Aquí de una vez para que nos quede aquí bien corrongo y bien bonito. Entonces, esto sería 10 menos 3 sería 7 factorial, ¿correcto? Esto sería 7 factorial. ¿Ok? 7 factorial. Y ahora sí, ¿cómo nos queda 7 factorial? Puse ahí 7 factorial. Por 7 factorial que nos quede ahí. Ahí podemos simplificar. Podríamos perfectamente decir que 10 es 7 factorial. Hagámoslo aquí. Sería 10 factorial es 7 factorial por 8 por 9 por 10. ¿Verdad? Con esto, ¿quién se va a ir? Se va a ir el 7 factorial. Se iría este amiguín con este. Y lo vamos a reducir entonces a 8 por 9 por 10 entre 3 factorial. ¿Y qué es 3 factorial? 1 por 2 por 3. ¿Y eso cuánto sería? 120. Recordemos, aquí estamos dividiendo, por decirlo así, nuestro N en celdas. Una de tamaño R y la otra de tamaño N menos R. Por eso es que, respondiendo un poco a la pregunta que hiciste anteriormente, siempre vamos a saber cómo dividirlos. Pues lo vamos a intuir. Claro, vamos a, según el contexto del problema. ¿Ok? Hagamos esto antes de irnos. Se tienen 4 ases de una baraja y se quieren tomar al azar 2 cartas.
¡Ey! Aquí está, 2 cartas. ¿Cuántas y cuáles son las combinaciones que pueden resultar? ¿O cuántas son las combinaciones que se pueden dar? Se tienen 4 ases en una baraja, ¿verdad? Y se quieren tomar al azar 2 cartas. ¿Cuántas y cuáles son las combinaciones que se pueden dar? O sea, recordemos que tenemos trébol, picas, ya empezamos. Diamante y corazón, ¿verdad? Como que muy jugador no soy, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, bien. ¿Cuál sería aquí el identificando elementos? N sería 4 y R 2. Todos estamos ahí en sintonía. ¿Ok? Entonces sería una combinación 4, 2. ¿Ok? Entonces sería 4 factorial entre 2 factorial por 2 factorial. Pero pongámoslo aquí bien bonito. 4 menos 2 factorial. Y esto sería 24. Hay que hacer aquí, poner aquí. 4 factorial es 24, ¿verdad? 6 por 4 es 24. Aquí algo va a explotar. No sé si es mi compu o cosa esa que está ahí arriba. Sería 24 por 2 factorial, que es 2 por 2, 4, ¿verdad? 24 entre 4 sería igual a... No. 6 por 4, y como que 12. Ah, 6 por 4, me enredó, muchachos. Y yo, qué raro, la matemática me jodió la existencia. ¿Ok? Y acá dice... Ay, mira. Aquí ahorita se los ordeno. Aquí me quedó esa parte ahí malísimo. Ok, ahorita lo ordeno mejor. Usted se va aquí. Ok. Y ¿cuáles combinaciones se pueden dar? Tal vez es muy sencillo. Tenemos corazones, rombos, tréboles. ¿Y cuál era el otro? Picas. ¿Ok? Y eso es muy fácil. Aquí podemos decir, bueno, corazones con rombos. Lo listamos cada uno. Corazones con rombos, corazones con tréboles y corazones con picas. El otro sería R con T y R con P. Y el último sería T con P. Y son las 6 en total. Porque no me interesa el orden. ¿Verdad? Es lo mismo C con T que T con C. ¿Verdad? Ok. ¿Alguna pregunta hasta ahora, chicos? Jóvenes, chicas. Ok. Entonces les agradezco muchísimo el tiempo. Y les voy a subir estos y les voy a poner aquí unos ejemplillos por si los quieren ir haciendo y discutirlos el lunes en clase. Para el lunes vemos permutaciones, bueno, vemos todo lo que es permutaciones, variaciones y combinaciones, pero con repetición. Y empezamos las sesiones, bueno, de lunes y de jueves, más de práctica. ¿Ok? Bueno. Que les vaya bien, que tengan un bonito fin de semana. Hasta luego.